mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Esta semana diversas reacciones generó la declaración que hicieron dos magistrados de la Sala de lo Constitucional en este mismo programa respecto a la práctica vieja que ha tenido Casa Presidencial de entregar sobresueldos a funcionarios que ya tienen por ley estipulado su salario, ya que, según ellos, esto demuestra que todavía existen partidas secretas y que al entregarse en efectivo este dinero no existe ningún control en cuanto al pago, mucho menos a la contribución tributaria o pago de impuestos. ¿Qué piensan al respecto? Rafael y el resto tienen la palabra. Bueno, yo en primer lugar quisiera expresar un reconocimiento a su equipo técnico, Ernesto, en términos de poner el tema de corrupción en una mesa de economistas o en su programa de los miércoles sobre economía. Porque efectivamente abordar el tema de corrupción desde la perspectiva económica es muy diferente al abordaje en términos jurídicos. Y políticos. Entonces creo que nos ha puesto aquí un desafío a los economistas para entrar en este tema que cuesta ubicarse, y así que le pido a su teleaudiencia comprensión en términos que vamos a hacer el esfuerzo por ubicarnos en la parte económica al relacionar la corrupción. El mensaje es de como recuperar o la necesidad de recuperar la confianza en el Estado y la confianza en las instituciones, porque tal como ya Rafael lo apuntaba de manera excelente, es decir, es que la corrupción no solo es un tema de daño a las instituciones políticas, ¿verdad? O solamente es un tema del Estado de Derecho, sino que también es un tema económico, porque a la medida que la corrupción va incrementando, se tolera y se aprende a vivir con la corrupción como un mal necesario. Es decir, así son las cosas, no se pueden cambiar, siempre han sido así y por tanto siempre seguirán así. Se crea hay un aspecto que se llama el daño moral. Vivimos una guerra y en donde cuando a mí se me invitó a participar con el FMLN para transformar políticamente este país, uno de los argumentos centrales cuando yo tenía 18, 19 años en la universidad era luchar contra la corrupción. Era justamente insistirle a la población en que los recursos que pagaba la gente por sus impuestos tendrían que ser bien utilizados para el tema de la educación, para el tema de la salud. Era uno de los temas que más fuerza tenían para la juventud, para poder incorporarse a un proceso de cambio y de transformación política de El Salvador. Entonces el tema de la corrupción ha estado a lo largo de muchos años siempre sobre la mesa. Pero la sociedad, y déjame decirte, los medios de comunicación éramos tolerantes respecto a ella. Pero ese creo que ya se llegó al límite. Claro. Y ya los medios de comunicación en estos momentos son los primeros en enarbolar esa bandera de hacer lo que es correcto y evitar que se siga utilizando de manera inadecuada los recursos que son de la sociedad. Sí. Yo solo quería acotar. Por favor, tienen la palabra los tres. Yo creo que sobre esto de que los medios de comunicación tienen responsabilidad o que colocan el tema en el debate público, yo creo que hay que relativizarlo. Yo no quiero decir que todos o que ninguno, pero, por ejemplo, toda esta información sobre la existencia del pago de sobresueldos en Casa Presidencial que dan todavía en sobres, en efectivo, ¿verdad? A ciertos funcionarios y funcionarias, tanto de las administraciones pasadas, yo estoy como de las presentes. Esto ya el periódico digital El Faro, yo creo que hace como 3 años, en un reportaje lo colocó. A mí ese lunes que yo leí ese reportaje, yo me imaginé que iba a ser un escándalo de unas grandes dimensiones y que iba a marcar toda la agenda de medios de comunicación durante esa semana o la siguiente semana. Bueno, lo han remarcado nuevamente ahora, y es digno de felicitar a los colegas, que por cierto, muy merecedor los premios, los colegas del periódico El Faro, a José Luis Sanz, Carlitos Martínez,
a Ricardo Baquerano, en fin, a todos ellos que hacen un esfuerzo muy importante desde el punto de vista del reposo del periodismo, es decir, de investigación claro a profundidad que nos ponen. Por supuesto que lo hacen, pero lo que quiero decirle, que por qué hace, si eso se sabía, era un secreto a voces, si eso ya se sabía hace 3, hace 4 años, porque los medios de comunicación hasta ahora lo están poniendo en, digamos, en la parrilla de la agenda mediática. Entonces yo creo que es importante, y yo creo que la explicación está, y yo solo para que mis colegas puedan tal vez reaccionar a esto, yo creo que la explicación a este silencio cómplice, ¿verdad?, de los medios de comunicación ha sido porque en ese momento, porque no solamente son funcionarios de este gobierno, del gobierno de Mauricio Funes o de este gobierno, sino que son funcionarios y funcionarias de gobiernos anteriores, incluyendo algunos, porque vamos a saber después el listado, incluyendo algunos que desde tanques de pensamiento o de espacios ahora de análisis económico, político y social, ahora enarbolan la bandera de la transparencia, del fortalecimiento del Estado, el Estado de Derecho, entre otras cosas. Entonces ahí van a salir, como le digo, muchas sorpresas, y personas que ni nos imaginamos que recibían esos sobresueldos, ahí van a estar mencionados en este listado, que ojalá lo conozcamos. La ola contra la corrupción también tiene sus orígenes a nivel internacional. No es casualidad, digamos, todas las medidas que se han tomado, todos los acontecimientos a nivel centroamericano. Hasta se destituyó a una presidenta y vicepresidenta en Guatemala a raíz de ese tema. Pero yo quisiera destacar esto. Hay una discusión bien interesante donde se plantea de que los países más pobres o los países menos desarrollados es donde hay más corrupción, dicen. Y allí viene toda una discusión, porque al menos su servidor no está de acuerdo en términos de criminalizar a los pobres. Que si no, lo que sucede es que en los países menos desarrollados, los países más pobres en el mundo, tienen las institucionalidades más débiles. Sí, correcto. Entonces, son las facilidades institucionales para cometer conductas delictivas un tema de interés. Y allí sí entra la parte económica, porque yo estoy tratando de disciplinarme en lo que pedía Ernesto, en términos de que abordar la corrupción en términos de las ciencias económicas. En términos de la prevención, digamos, los cuerpos anticorrupción, mencionábamos Providad, está ahorita el Instituto de Acceso a la Información Pública y está el caso de la Corte de Cuentas. Pero fíjese qué descuidada estaba la Corte de Cuentas, que ahora han acelerado el nombramiento del presidente porque no pueden hacer efectivo el acuerdo de los 550 millones para emitir los bonos. Entonces, ahí vemos claramente, digamos, el razonamiento. Pero hay otras corrientes que dicen el análisis microeconómico en términos de la corrupción. Y yo voy a lanzar esta idea para Evelyn y Carlos Federico, en términos de que hay otros que dicen, bueno, ¿y por qué lo lleva a estos señores a cometer los actos de corrupción? ¿Cuál es la conducta? ¿Qué es lo que motiva? Porque hay otros que dicen, es que mire, es que lo que pasa es que son mal pagados. Y entonces es un problema del mercado, porque como tienen que compensar lo que el mercado no les está ofreciendo, en ese sentido hay estos actos de corrupción. Otros dicen, miren, es que también, fíjense que los más corruptos son los más eficientes, porque resulta de que son los que hacen funcionar las cosas bien, porque los que están funcionando no operan bien. ¿Es esto legal o no es legal? Porque ayer, por cierto, el vicepresidente de la República decía bueno, es algo que ahí está, que se ha venido haciendo históricamente, y que si hay alguna prejuicio, decía, o alguna ilegalidad, pues que se recurra a la instancia pertinente para que ésta pueda dirimirse como tal. No puedo creer eso. Mira, yo quisiera introducir dos cosas aquí brevemente en la discusión. Rafael Goche, perdón, no te con los quedé compañeros. La primera tiene que ver con el mensaje de probidad. Yo llamaría la atención a que dejemos de estar buscando ser paladines que lideramos el tema anticorrupción. Porque no necesita el tema de corrupción líderes. Este país está absolutamente maduro para rechazar el tema de la corrupción, y por lo tanto no se vale hacer de la corrupción, ¿verdad?, un portaestandarte que va a poner en conflicto la institucionalidad del país. Ahí, por ejemplo, escuchas a Sidney Blanco
decirle a Casa Presidencial, usted me llama a mí corrupto y mire lo que usted está haciendo en Casa Presidencial. Entonces comienza la lucha entre los poderes del Estado. Yo creo que estos son temas que tienen que ventilarse apropiadamente, no en público, no seguir erosionando la credibilidad del país ni de la institucionalidad del país, y en ese sentido llamarlos a que seamos serios todos. Si hay algún tema de sobresueldos en este país, Arena nos puede contestar. ¿Y por qué nos puede contestar Arena? Porque ellos, con un concepto que en ese momento fue aceptado, llevaron el sobresueldo. ¿En qué sentido? Necesitamos los mejores recursos humanos en el gabinete. Y los mejores recursos humanos en el gabinete no pueden ganar $2.500, que es lo que les da un salario, ¿verdad? Que es una plaza que hay en el Ministerio de Hacienda. Entonces va a haber una compensación y un sobresueldo. Y entonces comenzaron los sobresueldos y las compensaciones a los ministros, a los viceministros de Estado, ¿verdad? Esa es una práctica que se ha venido haciendo en el país. Si es de carácter legal o es de carácter ilegal, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. La moda política respecto al uso de los gastos secretos de Casa Presidencial es que no pasaban por ningún tipo de control y no quedaba absolutamente nada registrado. Y era absolutamente aprobado que Casa Presidencial tuviera gastos secretos. Me cuesta creer que una persona, no sé, tan inteligente, tan lista como el vicepresidente de la República, como Óscar Ortiz, simplemente diga, si es que eso se determina que es ilegal o no es correcto, pues hay que dejarlo de hacer. Pero si es que eso, yo le digo, porque la gente, yo creo que expreso a una buena parte de la población que cuando decidió votar por el FMLN y por hacer un cambio en el rumbo político y el rumbo económico del país y optó por el FMLN es porque esperaba que las cosas realmente cambiaran. Y parte de ese cambio era el discurso y la propuesta y el gran ofrecimiento y las ilusiones que se generaron en torno al tema de la corrupción y de que se iba a hacer un uso eficiente, transparente, correcto de los recursos y que con esos recursos se iban a contar entonces con mejores presupuestos y con una política fiscal más activa, ¿verdad? Porque ya no se iba a tener todo ese desangramiento de recursos públicos que iban por la corrupción. Pero si usted ve ahora, y por eso tanta frustración e incluso como aliados políticos, aliados sociales, los aliados sindicales del gobierno del FMLN se han tomado distancia, porque mientras a ellos y a ellas se les están negando derechos, como por ejemplo el escalafón, los ministros, viceministras y todos esos altos funcionarios y funcionarias reciben esos sobresueldos, porque también hay que ser honestas con esto, claro. Aquí no es que trata todo el funcionariado público recibe esos sobresueldos, sino que aquí es un grupo reducido de élite. Usted no puede ser coherente en términos de no corregir los abusos en términos de la corrupción y estarle poniendo más impuestos a la población. Eso es incoherente, eso en términos económicos no se sostiene. Entonces, ahí viene también otro tema con la comunidad internacional. Aquí se están movilizando fuerte cantidad de recursos de la comunidad internacional que son contribuyentes de los otros países, que esos recursos vienen al nuestro. Entonces va a haber un reclamo en estos países en el sentido, miren señores, y ustedes le están cooperando a un país en el cual se están dando todos estos casos de corrupción. Entonces, ¿cuál es el punto más importante? Lo reflejo en este ejemplo bien concreto. ¿Cuál es la agenda de Estados Unidos para El Salvador? Son 3 puntos: corrupción, seguridad y crecimiento económico. En ese sentido es que El Salvador, si no trabaja fuertemente para combatir la corrupción, no va a mejorar la seguridad y tampoco va a dinamizar la economía. La política económica del rebalse está comprobado que no funcionó, no hubo tal rebalse. Entonces, es importante hacer correcciones en términos de conformar un nuevo modelo, pero también entendamos en la situación que está el país. O sea, aquí estamos en el ABC ahorita, en términos de que tenemos que llegar a acuerdos mínimos para poder salir adelante de esta crisis. De lo contrario, no vamos a poder enfrentar los retos que tenemos. 10 segundos a cada uno de ustedes para reaccionar a este punto. Mira, el país tiene una economía, un Producto Interno Bruto que anda por los 24.000, 25.000 millones de dólares ahorita. La mitad de eso son exportaciones y remesas, por lo tanto es un sector sumamente importante, el comercio exterior también.
Naturalmente la economía interna lo es también, representa el otro 50% del Producto Interno. Entonces creo que no podemos equivocarnos en eso. Los sectores que en estos momentos tienen presencia en el comercio exterior y que tienen un modelo de exportaciones detrás que lo respalda, que son fuertes generadores de empleo y de divisa, son muy estratégicos para el país. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.